Hola, soy la profesora María Eugenia García Fernández, Maru. Algunos de ustedes ya me conocen, otros estamos por conocernos. Y bueno, pues les puedo compartir que yo soy profesora del CCH y también de la FES Catlán. Soy licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas y estoy estudiando una maestría en Comunicación, Cultura y Educación. El objetivo de este video es compartirles mi plan de trabajo de la asignatura optativa de literatura comparada, compartirles un poco de cómo sería nuestra forma de trabajo, de los temas a abordar y también de los textos a los que recurriríamos para hacer las comparaciones. En primera instancia, todas las clases tendrán una estructura en la que en diferentes momentos habrá lluvias de ideas en el grupo para establecer un diálogo activo, participativo, en el que ustedes sean constructores de su propio conocimiento. Y en ese sentido, iniciaríamos también con lluvias de ideas, como la que tienen a continuación, respecto a qué viene a su mente con el concepto de literatura comparada, si conocen algunas teorías literarias al respecto, sus conceptos e ideas principales, algún estudio específico de literatura comparada o algún ejemplo de este tipo de análisis. Yo les puedo adelantar que la literatura comparada, para si se lo están preguntando o no les queda tan claro como hacia dónde iría en esta ocasión nuestro temario, pues es un estudio de carácter interdisciplinario que se va a encaminar a establecer elementos de relación entre diversas manifestaciones artísticas a través de distintos tiempos y espacios. Se puede comparar temas, metáforas, detalles, problemas estructurales, funciones culturales, todo atravesando fronteras, modalidades artísticas y lenguas diversas. Entonces, pues, por supuesto, su conocimiento en inglés nos ayuda a abrir todo un panorama de textos y de revisiones que se pueden hacer en su idioma original. Pero también, si a ustedes les gustan los idiomas y están empezando a conocer algún otro, será maravilloso que ustedes también traigan ejemplos de esas otras lenguas y podamos hacer comparaciones aún más diversas e interesantes. Otro elemento muy significativo es que no solo nos limitaremos a la lectura de obras textuales, sino que también podemos interpretar y analizar pinturas, esculturas, teatro, pero también lo podemos expandir al cine, a la televisión, a la música y por supuesto a los videojuegos. Todas estas manifestaciones se van a poner acá a dialogar para que podamos tener un estudio mucho más extenso, mucho más claro y con todas estas manifestaciones culturales que forman parte de nuestra vida cotidiana, por lo que ustedes serán, a partir de diferentes procedimientos cognitivos, los principales constructores de estas comparaciones. Para este tipo de análisis se requiere tener mucha creatividad y mucha agudeza para generar los vínculos con otras áreas de conocimiento como las artes, la filosofía, la historia, las ciencias sociales, naturales, la religión, todo en un ambiente que cuestione la globalización y que permita la multiculturalidad. No vamos a ver la literatura por sí misma o fragmentada de otros fenómenos, sino complementaria como parte de un todo. Haremos un breve recorrido por algunas teorías literarias como la estilística, que refiere sobre todo al vínculo que tiene un texto con su creador y con su tiempo, su creador, su creadora y su tiempo. También veremos algunos elementos de estructuralismo y narratología para analizar, por ejemplo, los cuentos de hadas, pero también el camino o el viaje del héroe. También abordaremos distintos elementos semióticos para entender lenguajes, por ejemplo, no solamente lingüísticos, sino también de colores, de formas, de figuras, de herramientas audiovisuales. También abordaremos diferentes elementos de intertextualidad, cómo se vinculan los textos unos con otros y también de estética de la recepción, o sea, nosotros como
lectores, como espectadores, como jugadores, qué tanto vínculo tenemos con estas manifestaciones y cómo las reestructuramos para incluirlas en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son algunos textos o algunas lecturas, películas que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver Shrek, por ejemplo, para identificar las distintas formas de elementos de los cuentos de hadas, de las llamadas funciones de prop, y entonces las analizaremos y cómo se vuelven disruptivas en esta parodia que hace Shrek. También veremos las relaciones que unen y las relaciones intertextuales específicamente que unen la canción de Aquiles con la tradición occidental, con la Ilíada, con la Odisea, cómo se vinculan, pero desde un elemento dinámico en el que vemos cómo estos textos clásicos se transforman en nuestra realidad y nos permiten abordar situaciones contemporáneas, como pueden ser elementos de desamor, pero también elementos de diversidad sexual, y entonces cómo se van reestructurando este tipo de textos. También leeremos de algunas otras latitudes, como Corea. Kim Ji-young nacía en 1982 con la intención de abordar cómo el feminismo también va explotando en diferentes regiones del planeta y cómo cada una va configurando su propia versión. Vamos a ver también y leer algunos fragmentos de la novela It Ends With Us de Colin Hoover, platicando un poco sobre las expectativas de las relaciones amorosas, cómo éstas se construyen, se reconstruyen, se replantean con el paso del tiempo y cómo estos paradigmas marcan también la forma en la que nosotros llevamos también nuestros propios vínculos. También leeremos las cosas que perdimos en el fuego para platicar un poco el tema de las brujas, qué características tenían, por ejemplo, en Salem, y cómo se ha ido reconfigurando la figura de la bruja en la actualidad, y por qué no algunos clásicos también de la literatura inglesa como H.P. Lovecraft y su influencia, no solo a nivel literario, sino a nivel cultural en general, cómo se ha reestructurado y ha entrado figuras como Tulu, cómo han llegado a los videojuegos, por ejemplo, y qué marcas van dejando en este tipo de manifestaciones textuales. Así que como podrán darse cuenta, tenemos una parrilla de textos bastante interesantes, de películas bastante populares, pero que las vamos a ver desde otro punto de vista, desde un elemento más crítico, más complejo, más profundo, que los hará dimensionar los fenómenos artísticos y culturales de una forma muy diferente. ¿Qué herramientas van a obtener de esta optativa? Sí, preguntémoslos. Es importante saber por qué me interesaría o por qué sería positivo tomarla. Bueno, pues como podrán darse cuenta, generará que ustedes tengan una mayor capacidad de análisis crítico a nivel de fenómenos culturales. También les permitirá armar nuevas lecturas y estrategias de comprensión para vincularse con ese entorno que todo el tiempo estamos bombardeados por él. Incluso lo expandiremos un poco este semestre a cuestiones de redes sociales, por ejemplo, cómo inciden en la forma en la que nosotros consumimos cultura, consumimos cine, teatro, televisión, cómo nos vinculamos con este tipo de manifestaciones, por lo que también nos dan las redes sociales, los memes, las críticas, los bots, qué ocurre con este tipo de fenómenos. Y por supuesto, también ustedes se llevarán una caja de herramientas de material de análisis para sus propias clases, no solamente de textos que ustedes pueden compartir con sus alumnos o formas de interpretación con sus alumnos, sino también textos que pueden ser interesantes para plantear ejercicios, actividades, debates en sus sesiones y que esto sea sumamente enriquecedor. Un profesor o profesora que tiene mayor capacidad de conocimiento del contexto cultural, es una persona que da clases también mucho más enriquecidas, dinámicas, actualizadas. Y finalmente, su propia vinculación con distintos fenómenos mediáticos que a todos nos hacen cuestionarnos, bueno, cómo inciden las obras en nuestra vida cotidiana, en nuestra toma de decisiones. Les agradezco mucho su atención y el haber llegado hasta acá en esta presentación. Y bueno, pues sería un gusto estar con ustedes trabajando el próximo semestre en esta optativa.
Muchas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier duda, pregunta que ustedes pudieran tener para orientarlos. Gracias.